Ya pasan 2 minutos de las 10 de la mañana, abrimos la tercera entrevista y recibimos al escritor, al profesor historiador Leo Borges a propósito de su último libro, el más reciente presentado, Nazis en Uruguay, que abarca el periodo entre 1922 y 1942. ¿Qué influencia tuvo el nazismo en Uruguay? ¿Logró infiltrarse en nuestro país? ¿De qué manera era visto y qué consecuencias tiene con la perspectiva histórica? Todo esto lo vamos a conversar entonces con Leo Borges, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Un gusto recibirte. Bueno, ¿por qué hablar sobre el nazismo en Uruguay? El tema del nazismo en Uruguay, todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el fascismo, obviamente que envuelve como un misterio o por lo menos hay una atención particular de la gente para estos temas. Pero en realidad lo que intenta este libro es romper con un mito, ¿no? Viste que hace mucho tiempo que yo vengo machacando con el tema de la mitificación, sobre todo en el siglo XIX, pero acá me meto en el siglo XX para tratar de romper con un mito muy clásico que se cree en general en el relato que los primeros 50 años del siglo XX en Uruguay todo fue maravilloso. ¿No? El país de las vacas gordas, la Suiza de América, etcétera, etcétera. Y a veces nos autoflagelamos nosotros diciendo, mirá lo que éramos, y mirá, ¿no? lo que somos ahora. Y mirá lo que somos ahora. Pero en realidad... El pasado siempre fue mejor. Siempre, exacto. Entonces, la idea es decir, bueno, no fue tan así. Si bien hubo momentos donde la economía estaba muy bien, donde Uruguay tenía una gimnasia electoral y la política funcionaba muy bien, etcétera, la política electoral, etcétera, pero en realidad sucedieron cosas muy complicadas, muy complejas y que de alguna manera rompen también con el mito de que Uruguay es un país como despegado del resto de América Latina. Ahora, ¿por ¿no? qué ese periodo? Porque uno tiende a pensar del 42 en adelante, podemos hablar más de nazismo, nos contagiamos de lo que sucedía en Europa. ¿Qué pasa 20 años antes? Bueno, el tema de la periodización de 22 a 42 tiene que ver con que ese es el momento de mayor esplendor del nazismo en el mundo, ¿no? Antes de la guerra, sobre todo antes de la guerra, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que hay algo muy particular y muy sintomático. El Partido Nacional Socialista Uruguayo surge antes de que Hitler llegue al poder. Nace en el 31 y Hitler llega al poder en el 33. O sea, de alguna forma, tomar estos años también es entender el nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿eso entender está el nazismo formado por uruguayos? Estaba formado por alemanes. Acá en nuestro país. En nuestro país, exacto. Pero también habían uruguayos que se iban acercando. Porque, ¿qué pasa? El nazismo en Uruguay tiene su partido, ¿tá? Su diario, el Centinela Alemán, pero también hay un montón, digamos, todos emigrados alemanes, pero tiene un montón de gente de uruguayos que lo van, obviamente, rodeando el nazismo y el fascismo, porque el libro no solo habla de nazismo, sino de fascismo y de franquismo español, lo van rodeando de tal manera que los partidos fundacionales, blanco y colorado, van a empezar a tener un ala de ultraderecha dentro de sus de sus políticos, ¿tá? Pero también van a surgir otros partidos de ultraderecha que van a levantar una bandera del fascismo uruguayo o del nazismo uruguayo, particularmente del fascismo uruguayo. Van a haber intelectuales, ¿tá? Como Adolfo Agorio, por ejemplo, intelectual brillante, que rompió con el liberalismo y dijo, bueno, lo que se viene ahora es el fascismo. Por lo tanto, hay que ser fascista. Y escribió un montón de libros al respecto y fundó un partido. Ahora, de alguna manera no forman parte del acervo, digamos, histórico del Uruguay cuando uno mira para atrás. Un poco, capaz que atendiendo a este mito de que el pasado fue brillante, sobre todo en esa época histórica. Hoy en día mirás para atrás, como que el pasado quizá emerge a través del hallazgo la otra vez en Nueva Helvecia, ¿no? Exacto. De ese símbolo, del águila que anda dando vueltas, del Graf Spee, etcétera. Pero nosotros, viste, que desde el presente observamos todas esas cosas como notas de color. Claro. ¿No? Ustedes las dicen acá como notas de color. Encontraron una esvástica, no sé qué. Pero en algún momento era parte de la idiosincrasia uruguaya tener partidos fascistas. A ver, para que se entienda. El presidente de la República, Gabriel Terra, ¿tá? Era filofascista. Tenía relación con Mussolini, tenía un gobierno filofascista, eso aparece en el libro. 3 de sus ministros fueron condecorados por el mismo Adolfo Hitler. Hizo la represa de Rincón del Bonete con dineros de los alemanes, con dineros particularmente de los nazis, de la empresa Siemens, que en aquel momento era, de alguna manera, la empresa más importante dentro del nazismo. ¿Tuvo la felicitación de Hitler? Tuvo la felicitación de Hitler en la inauguración. De la represa del Bonete. Exacto. Represa que tiene una simbología nazi, que es un capítulo en sí mismo en el libro, que generó la creación de un pueblo con los ingenieros que trabajaban ahí, que tenía en los salones de clase donde iban los niños a Varela y a Hitler, uno al lado del otro en el salón de clase, por ejemplo. Claro, o sea, de alguna forma uno lo ve como lejano, pero en aquel momento era muy cercano. De hecho, hay un dato que para mí es escalofriante que tiene que ver, por ejemplo, con el gobierno de Terra frenando la llegada
de inmigración judía a Uruguay. Inmigración judía que ya estaba escapando en Europa de las persecuciones, ¿no? Recuerden que las persecuciones fueron increyendo, desde marcar... ¿Y la frenó a través de que...? No dejaba entrar a nadie que tuviera... Digamos, se intentó, obviamente con una política general, pero particularmente contra los judíos, no dejar entrar a nadie que fuera a quedarse, que no tuviera pasaje de vuelta. Y todos ellos que venían, obviamente, venían escapando de una situación de persecución y de violencia y se iban a quedar, obviamente. Pero esto no lo digo yo, no es que lo digo con el diario El Lunes. El embajador británico en Uruguay, un hombre famoso, Eugene Millington Drake, manda un informe que está citado en el libro donde dice que Uruguay empieza a ser antisemita. Dice, Uruguay tiene algunos matices de antisemitismo por esto y por otras cosas que estaban sucediendo. O sea, digamos que no eran notas de color, era el Uruguay. Ahora, Leo, con esta pata histórica, más allá que culmina, y capaz que podemos tener algo más adelante en materia de publicaciones, ¿qué pasa con el hoy? ¿Qué pasó del 42 a 2024 con este proceso histórico? Bueno, ¿Mantuvimos algo de eso? ¿No lo mantenemos? Veo que, por ejemplo, la tapa tiene que ver con el Palacio Salvo. ¿Qué vínculos hay en ese sentido, con esos símbolos y signos de nuestro país? En esa zona se reunían en general los nazis. Recordemos que todo esto que yo cuento... En la zona de Plaza Independencia. Sí. Todo esto que yo cuento llevó a una comisión parlamentaria, la creación de una comisión parlamentaria, llevó a que la justicia actuara, tras una denuncia, y que finalmente 8 alemanes fueran procesados con prisión por ser, obviamente por atentar contra la patria, por ser nazis, ¿no? Digo, no es que quedó en la nada, se generó obviamente un movimiento muy fuerte y de hecho había hasta un plan de invasión hecho por Fuhrmann, un alemán que también fue preso, fue el que tuvo mayor pena, para invadir Uruguay. Pero volviendo a lo que... ¿Los nazis invadieran Uruguay? Sí, había un plan. Que en realidad en aquel momento la opinión pública se dividió entre los que decían que Fuhrmann era un demente y otros que decían, ojo, puede ser. Porque en realidad Hitler, y está citado en el libro, habla de que en algún momento el nazismo iba a irrumpir sobre todo en Argentina y México. Lo dice, está escrito en los documentos. Bueno, y pasó, ¿no? Y pasó. Y pasó, sí, bueno, pero pasó después de la guerra. Pero no, el punto que vos me planteabas es que de alguna forma, digamos, hay un quiebre muy importante en los años 40, donde Uruguay abraza firmemente a los aliados, sobre todo a Inglaterra, y pasa algo totalmente distinto. Lo contrario, comienzan a perseguir a todos aquellos que tuvieran apellidos alemanes o italianos, ¿no? Entonces ahí de alguna manera cambia la jugada y digamos que el nazismo va como desapareciendo. ¿No prosperó por intereses económicos entonces? Y no prosperó por intereses políticos. Uruguay abraza fuertemente a los aliados, ¿no? Entonces a partir de ahí, de hecho... Si vos te pones a mirar un poquito después, vos vas a tener un presidente como Benito Nardone, Chicotazo, que era un agente de la CIA. Entonces, vos ahí lo que tenés es un cambio drástico. Vos tenías un Terra filofascista, un Luis Alberto Herrera filofascista, que eran la coalición que gobernaba en aquel momento en un Uruguay que tenía una grieta, literalmente una grieta como la que planteó la Nata en la Argentina en su momento. En Uruguay estabas de un lado, estabas con Terra y Herrera, que eran los que gobernaban, o del otro lado eras de izquierda o eras vallista o nacionalista independiente. En aquel momento los nacionalistas independientes, los dueños del diario El País, eran, entre comillas, el ala progresista del Partido Nacional. Entonces, ahí, en ese momento, el nazismo prosperó. Ahora, Leo, todo eso convivía con la inmigración esa por goteo, ¿no? El que venía de la Italia fascista, el que venía muerto de hambre, los judíos que no tenían dónde ir y llegaron y pudieron armar sus vidas, todos esos inmigrantes. ¿Cómo toda esa ensalada convivía entonces al mismo tiempo? Porque ante un desarrollo del fascismo, dice Erich Hobsbawm, el historiador inglés, que después de la Primera Guerra Mundial hay un corrimiento a la derecha de la política internacional, ¿no? Entonces ese corrimiento se ve en Uruguay, ¿tá? Pero también hay un movimiento antifascista que se desarrolla y que tiene que ver con la izquierda, pero que también tiene que ver con los liberales, ¿tá? No solo con la izquierda, sino también con los liberales. Entonces, al mismo tiempo, vos tenés alemanes, migrantes, fascistas y antifascistas, ¿tá? Tenés, obviamente, inmigrantes que vienen y se alinean enseguida con el antifascismo. De hecho, existió en Uruguay enfrentamientos con palos, piedras y con disparos. Por ejemplo, en Durazno. En Durazno se dio un enfrentamiento en los años 40 entre un grupo de
nazis y fascistas, ¿tá? Sobre todo fascistas italianos, y del otro lado antifascistas. Y generó un muerto en Durazno, un muerto en un enfrentamiento. Y eso generó también, por ejemplo, que detrás de ese enfrentamiento había un diputado, Alejandro Cashel. ¿Qué pasó con ese diputado? Lo desaforaron, o sea, lo echaron del Parlamento. Y es un caso que hemos olvidado, pero lo echaron por nazi. O sea, Uruguay tuvo un diputado que fue expulsado del Parlamento por nazi. ¿Queda algo de eso en la sociedad uruguaya? Esa es una gran pregunta. sentir? Esa es una gran pregunta. Fuera del aire hablábamos del antisemitismo. Yo creo que Uruguay es más antisemita de lo que cree que es. Han aparecido símbolos nazis en Totalmente. liceos, ¿no? Sí, es impresionante. No saben hacer las esvásticas. Vieron, todas las pintadas las hacen mal las esvásticas. Eso demuestra una ignorancia bastante grande lo digo como en chiste y no. Muestra una ignorancia también a la hora de generar el movimiento, ¿no? Pero claramente Uruguay es un país más antisemita de lo que cree que es. Nosotros creemos que somos un país abierto, amplio, no sé qué, pero siguen habiendo determinados focos de antisemitismo, no tanto de nazismo como partido. Y en los últimos tiempos se ha hablado un poco de algunos grupos, digamos, cuya misión era golpear gente. Y bueno, han aparecido, ustedes lo han informado. Pero no creo que pase de eso. Bien. En realidad, no como en aquella época que Uruguay tenía un movimiento nazi absolutamente legalizado y con la ideología de Adolfo Hitler, o en el caso de los italianos de Mussolini, y era algo naturalizado en el Uruguay. Leo, muchas gracias. Ya está disponible en todas las librerías, Todas las ¿verdad? librerías, sí, en todos lados. Bien, nazis en Uruguay, esta perspectiva histórica para conocernos mejor, algo muy importante también para interpretar mejor el presente. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 10 de la mañana, 14 minutos.